Bueno, estamos en el Instituto Técnico Guaymaral, acompañado de un amigo de la cooperativa multiactiva de Coeducar. Es una cooperativa que se encarga en cuanto a todas las personas de inclusión en discapacidad, en este caso, en discapacidad visual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces le complemento. Mi nombre es Adriano Delgado y desde el año pasado he estado vinculado en esta institución para apoyar a todos los estudiantes que están matriculados en la institución, tanto en secundaria como en la básica primaria. Bueno, me gustaría saber cuáles fueron sus motivaciones iniciales para usted estando en la discapacidad. ¿Cuál fue su motivación para usted decir, bueno, yo quiero superarme, quiero aprender esta forma de comunicación, de comunicarme con los demás, con el mundo? ¿Qué lo motivó a hacer esto? La motivación, hay que remontarnos casi a 45 años atrás. La motivación fue la ceguera. Esa fue, digamos, una frustración, un palo muy grande que se atravesó en la llanta de la vida. Y después, en un proceso de rehabilitación, voy encontrándome con personas ciegas que a uno le sorprendía que estudiaban en las universidades, que estudiaban en los colegios, y eso ya me dieron como una luz en la parte, digamos, mental. Porque de una vez me rehabilité, empecé en esa época no era obligatorio la presentación de las pruebas de estado, lo que hoy llaman el IFEX. Sí, yo no lo había presentado, entonces me preparé para presentarla porque la universidad me exigía esas pruebas. Y les comento, yo como vidente estudié el bachillerato, yo soy egresado del Instituto Técnico Nacional de Comercio. Usted siendo vidente, usted hizo el bachillerato, hizo su bachillerato. Bueno, ¿y qué herramientas le aplicaban a usted en ese entonces? Que es diferente, me imagino que ha cambiado mucho las estrategias pedagógicas. ¿Qué herramientas le aplicaban para que usted estudiara? ¿Cómo hacían para enseñarle la educación secundaria en ese entonces? En esa época la educación era, digamos, magistral. Se llegaba el profesor, se paraba en la tarima y dictaba X tema, y ahí eran los 50 minutos de clase, básicamente. Él dictaba y uno le explicaba los temas y después procedía generalmente dictaban, la mayoría dictaban. La clase magistral y usted aprendiera de escuchar. Sí, pero ellos dictaban, entonces los apuntes eran el apoyo. Casi utilizaban muy pocos textos, no pasaban por ahí de 3 textos. Por ejemplo, el libro de inglés, yo que me acuerdo ahorita, utilicé 2 libros de inglés en todo el transcurso del bachillerato. En esa época era el primero de bachillerato. Si miramos ese entonces, ahorita las materias, por la manera, en la metodología que se utiliza en este momento, para ustedes son buenas, son herramientas buenas las que hoy en día se aplican. ¿Han mejorado? Yo comparo con mi época, digo yo, era como 4 horas de inglés semanales y el transcurso de los 6 años y realmente no aprendí. Yo vine a aprender más vocabulario, sobre todo vocabulario, en la hora del proceso de la persona como ciega, porque he tenido que, me preparé para ser como instructor y apoyo de los mismos compañeros discapacitados visuales, sobre todo los que están en formación académica. Entonces ahí he ido aprendiendo mucho vocabulario. Cuando yo viajé a Estados Unidos decían que yo hablaba inglés, yo no hablaba inglés, manejaba ahí como 5 o 10 palabritas y apenas sabía decir que decían que si eran yous y decían que yes. Bueno, y en el proceso, para que un niño aprenda o tenga la experiencia ya que usted tiene, ¿cuál es el proceso que se da? ¿Eso es por cursos, por niveles? ¿Cómo se hace para que un niño, cuál es el proceso que le hace un niño para que llegue a terminar bien capacitado para poder hablar o poder, practicar el lenguaje braille? Lo esencial en el niño pues está todo lo que sea el apoyo, el refuerzo positivo que encuentre en el hogar. Ese es un punto de partida importante.
porque infortunadamente en nuestro medio, yo siempre les digo a los padres, ustedes se quejan, se lamentan porque dicen que su hijo es ciego, y todo el entorno social le dice, ay, que pesar, el niño cieguito, ¿sí? Yo digo, el niño no ha perdido nada, el niño tiene todo por conseguirlo, todo lo tiene, digamos, en la medida que se le brinde un apoyo positivo, favorable, que se indague, por ejemplo, los recursos que hay en los diferentes medios, todo eso le va a suministrar herramientas al niño para que él se vaya formando y vaya adquiriendo una actitud positiva. El apoyo del hogar es uno. ¿Cuál sería el siguiente? El otro, en las instituciones. El Instituto Técnico de Guaymaral es la institución, llamémoslo así, modelo en el área metropolitana de Cúcuta para apoyar a la población discapacitada visual. En ocasiones se encuentran inconvenientes porque, por ejemplo, los que entramos a apoyar a los niños, yo, como les digo, solamente a partir del año pasado que empecé a vincularme a ese proceso, ahora que el gobierno habla tanto de la inclusión educativa. Sí. Bueno, pero entonces el hogar es uno, la institución, que el Estado trabaje en pos de que las instituciones estén preparadas para esto. Dos, la herramienta de la institucionalidad. ¿Cuál sería el tercer paso? Las herramientas que debe tener ya el niño en cuanto a bases, por ejemplo, para el proceso. En las experiencias anteriores, nosotros siempre teníamos como un punto de partida, que era no se hablaba de inclusión educativa, sino de integración escolar. Entonces nosotros preparábamos los niños institucionalizados, porque había una institución para ciegos. Entonces les enseñamos las áreas ciclológicas. ¿Qué son las áreas ciclológicas? Es que manejara adecuadamente la lectoescritura del sistema braille, que manejara, por ejemplo, el ábaco cerrado, una herramienta fundamental para el manejo de las matemáticas, y que adquiriera algunas habilidades y algunas destrezas básicas, como acordes a la edad que poseía la persona. Ok, entonces las herramientas que dentro de las instituciones se manejen también son importantes en la parte como una terapia, como para que el chico vaya aprendiendo ese proceso. Pero yo quisiera saber, ¿eso tiene niveles o el niño entra dentro del proceso y lo va aprendiendo en el camino? ¿Cómo se hace eso? Pues en la actualidad sí, el proceso se inicia como lo realiza cualquier niño, tenga una discapacidad o no la tenga, más o menos con las mismas características. El inconveniente que surge es que los niños muchas veces, cuando hablo del niño discapacitado visual, muchas veces llega con algunas diferencias marcadas, no solamente por el grado de visión, sino por llamémoslo así, por las conductas que se adquieren a través de lo que es el contacto con el entorno, a la estimulación que reciben adecuadamente en el hogar. Ya sería importante ver las debilidades que se presentan en el proceso. ¿Sí? O sea, ¿qué debilidades presenta el proceso? Sí. El entorno, que el entorno a veces es muy señalador, muy discriminador, podríamos decirlo. Entonces, esa es una de las grandes debilidades. ¿Qué más debilidad, como debilidad podríamos vislumbrar nosotros? La debilidad es otra de las debilidades, por ejemplo, que la familia muchas veces no asume como el compromiso, porque ellos tienden como a quedar muy desubicados, y a pesar de que estamos en el siglo XXI, aún se desconocen muchas posibilidades que puede tener la persona que tiene este tipo de discapacidad, ¿sí? Y a pesar de que la tecnología y los medios están informando, todavía se vive como en una especie de oscurantismo, de ostracismo, y otras ocasiones es, por ejemplo, la dificultad, por ejemplo, de que los padres de familia, por ejemplo, por razones de sus responsabilidades laborales, no disponen del tiempo, por ejemplo, para llevarlos a las terapias, cuando requieren terapias para tratar de nivelarlos en el proceso de desarrollo. Y desde el punto de vista tecnológico, ¿qué debilidades se están presentando en este momento? Porque me imagino que tienen algunas herramientas que ustedes han adquirido, otras que les ha dado el ministerio,
pero sigue habiendo falencias. Entonces queremos saber qué debería hacer respecto a ese tema. Yo digo que sí, de pronto, y toda la gente diría que se quejan, se lamentan de la tecnología, que la falta de tal cosa, y sin embargo, de manera irónica y contradictoria puedo señalar que, por ejemplo, hay aulas, por ejemplo, que les mencionaba yo, por ejemplo, las de Vivir Digital, que tienen una tecnología que es para apoyar a la población que está en situación de discapacidad. Y ahí esa tecnología muchas veces no se está utilizando. ¿Sí? Yo no sé si es por falta de difusión, por falta de... Yo vine a saber, por ejemplo, este año, hace poquito, que había una aula, por ejemplo, allá en las instalaciones de lo que antes se llamaba INEM. ¿Sí? Y esa yo desconocía, yo sabía de la existencia del aula digital de Copa Norte, la que está en la Biblioteca Pública de Pérez Ferrero, y conocí una por allá de Los Patios, otra de Villa Rosario, pero muchas veces esos elementos que están subutilizando. O sea, en cuanto a tecnología la hay, pero falta como difundirla y ponerla operativa. Que la familia aproveche esas herramientas. Yo lo digo, por ejemplo, yo conocí una aula similar a la que está aquí en Cúcuta, en la Biblioteca de Pérez Ferrero, que lo maneja la Caja de Compensación del Valle, que se llama Compán. Una sala espectacular y la gente llevaba ya su libro, se lo escaneaban, se lo imprimían en braille, por ejemplo, iba la madre o iba el padre o iba un familiar del joven que estaba estudiando. Cuando usted prende un computador, ¿qué le gustaría encontrar novedoso a su favor? ¿Qué le gustaría? Algo que a usted le impactara, le gustara, y usted que vive esa situación, ¿qué le gustaría encontrar para dar luces a muchas personas que de pronto están trabajando en pro de eso? Pues es una de las partes que, por ejemplo, a mí me emocionó muchísimo hace unos 25 años cuando pude hacer por primera vez a un computador. Yo manejaba la máquina de escribir, ¿sí? Y hacía textos en la máquina, hacía informes en la máquina. Entonces, cuando tuve acceso al computador a través de un programa que no era tan avanzado como los de hoy en día, porque llegaba y se chocaba con una gráfica y una vez se desactivaba ese programa, quedaba uno, como que dice, borrón y cuenta nueva. ¿Ya? Y cuando hice se llamaba un curso en el SENA que se llamaba Introducción a los microcomputadores. Cuando vieron algo referente a lo que es el programa de dibujo, sí, nulo hay. Cuando trabajaron en Excel, nulo. Pero ya cuando trabajaron con cualquier 8 o 10 horas en Word, en texto, ahí ya como que me volví el alma al cuerpo, porque ya me sentí como pez en el agua, ya tuve el acceso al computador y sabía que yo podía editar. No necesitaba un proceso de enseñar, sino que me explicaran las funciones de las teclas adicionales al computador comparativamente con las máquinas de escribir, que son unas cuantas, pero facilitamente las asimila uno. Dentro de su metodología, ¿qué herramientas tienen ahorita acá para poderle enseñar ese tipo de cosas a los niños? Está instalado en un aula de informática en un programa en un computador. Infortunadamente son 3 salas y de las 3 en 2 no se ha podido instalar. El uno porque los equipos están muy obsoletos y no soportan el programa. Y el otro es aquí en el aula, que muchas veces hay como que llaman el que disco desarrollado, entonces no puede acceder a todo el mundo, solamente una persona. Usted sabe que cuando se depende de una sola persona, es bien difícil solucionar el problema. Bueno, como para cerrar, yo quisiera que usted nos regalara un mensaje a aquellas personas que tienen hijos o familiares con esta discapacidad. ¿Qué mensaje les daría para que se animen, se motiven y este no sea un problema, sino sea una motivación para poder ayudar a desarrollar a esta persona? Bueno, yo siempre enfatizo mucho a la familia y de pronto me señalan y me dicen, no, pero es que usted ya tiene muchos años. Yo siempre les digo, pero
más que la cantidad de años que tengo como experiencia como persona invidente o como persona discapacitada visual, empecé también teniendo un día de discapacidad, un mes, un año, les digo, y todo en la medida que uno se proponga las cosas, el medio, el entorno encuentra uno apoyo, pero no es fácil, porque es que infortunadamente la gente cree que por el hecho de ser uno discapacitado todo se lo dan, y eso no es así. Y uno tampoco, a mí particularmente no me gusta que digan que me van a dar un mercado. Yo prefiero que me den un trabajo para yo comprar el mercado. Y eso es más o menos lo que me mantiene la moral en alto siempre. Cuando yo estoy trabajando es una manera de identificarse, de mostrarse, y no por vanidad, sino que se siente uno como que se le mejora el ego. Bien. Bueno, le agradecemos mucho y de verdad muchas gracias por este momento, por esta, más que unas palabras huecas, de verdad que nos instruyeron y nos van a ayudar muchísimo en el proceso de apoyar un proyecto para esta clase de situaciones que tenemos en nuestro país. Muy amable. Yo les agradezco realmente y les deseo el mayor de los éxitos en el proyecto, y ojalá, más que en el proyecto, que la ejecución sea bien formidable y que los resultados sean suficientemente exitosos para la población a que se destina esta solución de los problemas. Muchas gracias. Entonces, y esperamos que podamos usufructuar ese proyecto. Usted sabe que